Damos la bienvenida a Adrián Edgardo y muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Pues mi nombre es Adrián Gómez, soy cubano de nacimiento y migrante. Yo siempre hablo de migrante y no de emigrante o inmigrante, porque la concepción de emigrante se limita a alguien que sale de, y la de inmigrante a alguien que entra a. Y en ese momento de intersticio, en ese punto intermedio, no parece que no se existiera como cuerpo. La concepción de migrante, de que migramos todo el tiempo, me parece que define un poco la frontera como espacio que se habita, lo liminal como espacio que se habita y además de alguna manera se amplía a una forma de existencias más allá de lo legal, lo contractual o el hecho de entrar o salir de un país o los permisos que te otorga un país. Y por eso es que a mí me interesa mucho la relación con el territorio desde los recorridos, desde las migraciones que no dejan de habitar el territorio. Una de las cosas que he estado trabajando fuertemente en la facultad y de hecho mucho de lo que voy a presentar hoy oscila entre lo que es mi trabajo individual, que nunca es del todo individual, lo que es el grupo de investigación acá en la Facultad de Artes, los colectivos, el semillero de investigación y lo que tiene que ver con espacios académicos que hemos logrado abrir allí. Y muchos de estos espacios justamente son una resistencia contra la fragmentación que está dada por una velocidad que no nos permite establecer una conexión con el cuerpo que somos y con el territorio que habitamos. Entonces la migración no es un estado, digámoslo así, flotante, sino que por el contrario es una opción de habitar al tiempo que se muta. Yo no sé si está viendo la presentación acá, me confirman si se ve la presentación y ya con eso paso al PowerPoint. Sí, Se ve perfecto. sí se ve. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, entonces yo pues voy a hacer un paneo. Como esto es un proceso de investigación, no voy a detenerme en lo que serían conceptos amplios o profundos, porque creo que puede que el tiempo me traicione finalmente. Entonces, me comentan por favor si cuando hago esto se sigue viendo. ¿Ahí se sigue viendo? Sí, está Perfecto. pantalla completa. Bueno, entonces nosotros, digo nosotros porque, insisto, es un trabajo también colectivo. Cuando hablamos de lo relacional, esto es un primer paréntesis para aclarar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de. Lógicamente hay un antecedente, digo y reitero lo de antecedente porque el discurso relacional en Latinoamérica ya no se queda con la concepción de Nicolás Bourdieu, pero sí toma algunos elementos de allí. Y tienen que ver, por ejemplo, la concepción del arte como estado de encuentro. Tiene que ver, por ejemplo, con la concepción de intersticio, de un intersticio social, aclarando que el intersticio es un espacio de relaciones humanas que, insertándose, esto acá, más o menos armoniosamente o abiertamente en el sistema global, sugiere otras posibilidades de intercambio diferentes a las hegemónicas en dicho sistema. Entonces, esa parte sí la tomamos, nos interesa mucho entender lo relacional como algo que también marca un estado de resistencia ante concepciones hegemónicas, dominios y domesticaciones del cuerpo, concepciones de producción, velocidad y demás. Por mi parte, sí, la apropiación que hago va dirigida a que sea algo más que una representación, porque Bourdieu lo plantea como una representación. Yo planteo el arte en sí como un intersticio, y no solamente la obra, sino las prácticas artísticas como praxis del intersticio social en sí, poniendo en cuestionamiento lo que sería únicamente o meramente simbólico y volviendo a otra frase del texto de Bourdieu donde dice que la posibilidad de un arte relacional, o sea, un arte que toma por horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado, testimonia un giro radical y de los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno. Y la radicalidad de este giro debería incluso superar el mismo concepto de arte para expandirse a prácticas artísticas. Eso pienso yo y eso estamos nosotros trabajando y pensando, es el hecho de hablar más de prácticas artísticas que lógicamente ya de una concepción cerrada de arte. Justamente, y para terminar esta introducción un poco, porque hablo de acciones relacionales y sobre qué nos basamos, hay una cosa importante
y es que un poco que enlazamos varias concepciones, algunas que no están definidas como una teoría estricta, por ejemplo, la noción de lo ritual en nuestros territorios, llamaríamos autóctonos, donde lo relacional y lo ritual se enlazan completamente. Lo ritual se pone de presente en las acciones relacionales como una naturaleza fundamental. Hay un texto que es de edición española que se llama Arte efímero y espacio estético, que también nos ha servido mucho. No habla de arte relacional, pero sí habla de una concepción que es arte de relación. Y precisamente hemos estado utilizando de referente a Ludmila Ferrari, de la Universidad Javeriana, donde plantea un diccionario del pensamiento alternativo 2 y define el arte relacional como un conjunto de prácticas artísticas que plantean como su medio y finalidad las relaciones sociales y humanas, en lugar de la producción de objetos de un espacio artístico privado. El arte relacional crea y problematiza las relaciones en lugar de concentrarse en los objetos artísticos, buscando crear una utopía de proximidad. En el caso de la relación que hago con el libro Arte efímero y espacio estético, algo muy interesante es que hacen referencia en esta concepción de arte de relación no a los elementos por separado, fragmentados, sino a las relaciones que establecen entre sí. Digamos ese intersticio o ese espacio liminal que se crea entre realidades. Y de hecho involucran en esta concepción de práctica relacional procesos y dinámicas que no están limitadas a una concepción de producción desde una autoría en términos de arte reconocido institucionalmente, sino a prácticas que tienen que ver con carnavales, con formas de comida, con situaciones también, insisto, rituales y demás. Bueno, esto que pongo como referente de imagen atrás es una acción que realicé en la Quinta de Bolívar, en un espacio que tomábamos los domingos, últimos de cada mes, donde se abría y entraba todo público y donde el público pues interviene el cuerpo, en este caso mi cuerpo, y quedaba el vestigio, pues porque la historia que se siembra y que de la que hay algún vestigio en la Quinta de Bolívar es una historia que implica todo tipo de relaciones, también de violencia y demás. Pero al tiempo de estas marcas, estas huellas, que son las del público sobre mi cuerpo, establecen una reconfiguración, una reconstrucción de ese cuerpo, de la identidad, donde ya el cuerpo que se ofrece de manera casi mortuoria se convierte también en un cuerpo que se reconfigura. Entonces es una relación también con una opción de creación o de vida, digamos, ¿no? Y hay un cordón umbilical que es la bandera colombiana. Todas estas acciones tuvieron que ver con el momento en que yo transitaba de ser cubano a ser colombiano. Hay un proyecto que nosotros hemos desarrollado en la Facultad de Artes, que ahora ha tenido una pausa muy larga, esperamos retomar, justamente a partir de esta concepción de lo relacional, que ha sido el encuentro de artes relacionales, y tiene también una base, y que en esta base asume el arte relacional desde aquellos procesos que se construyen siempre en relación a espacios, contextos, tiempos, sujetos, dinámicas. Por tanto, no se refiere a objetos inamovibles, fijos, terminados, autónomos, invariables, independientemente de los espacios que transiten, sino experiencias que se configuran a través de un diálogo contextual, experiencias permeables, afectables, de manera que sea desde lo instalativo, lo performático, lo interventivo, el espacio siempre será sustancia fundamental. Los sujetos que lo habitan, posibles co-creadores, aquí hay una aclaración que quiero hacer porque el texto no está desarrollado. La concepción de sujeto empieza siendo así y tiene que ver con una concepción incluso de Lacan que habla del marco donde lo simbólico, digamos, las normas establecidas en un espacio de lo macro, los cuerpos se convierten en sujetos y dejan de ser, digamos así, existencias en esencia. Partimos de ahí, como voy a mostrarles algunos ejemplos, para después hacer un reencuentro con lo que podría ser la experiencia sensorial, por ejemplo, en sí misma. Pero siempre hablamos de una relación donde hay co-creadores, donde el tiempo es un guionista, una estructura múltiple aún en la unidad, siempre generador de diálogo, pues, dialogar con el otro, con el espacio, con el tiempo, con la comunidad, posibilita construcciones colectivas. De hecho, en la concepción nuestra de relacional hay algo que nos interesa mucho y es incluso la relación con el territorio. En ese sentido, por eso hablamos que una concepción relacional que podría tener que ver con lo holístico y demás, la comunidad, pero también la morfología, las dinámicas, el tiempo, el clima, las condiciones mismas del espacio harían parte de esto. Lo digo porque muchas veces lo relacional queda limitado a lo interactivo, digámoslo así,
entre personas y el territorio en sí muchas veces queda desplazado. Este es un primer ejemplo que quería colocar ya de una práctica puntual. El artista Joseph Beuys, artista alemán, alguna vez hizo una acción que marcó casi que un cambio de paradigma en la relación del arte con el público fundamentalmente. Y es que pues anuncia una acción performática, pero cuando el público llega, lo que hace Joseph Beuys es limpiar los pies del público, lo cual es importante para ese momento porque implica una ritualidad donde el artista baja del pedestal y reconoce esa acción relacional y reconoce su valor a través de los cuerpos que están allí interactuando con él y justamente integra estos cuerpos a una acción colectiva. Nosotros hicimos una transducción, un concepto que hemos estado trabajando fuertemente, esto es del colectivo OCAN, y así fue, de hecho, como surgió el semillero de geografías corporales, ya hace unos cuantos años, esto es del 2008-2009, tiene unos cuantos años ya, y esta acción consistía en partir de este principio de Joseph Beuys, pero pensar que en el contexto que habitamos, la relación ya es abierta, ya es en lo público, es en el espacio abierto, nos interesa mucho la ciudad, la calle, me interesa mucho ese espacio de relaciones que también son, digamos, desjerarquizadas, porque en la calle, en el espacio público, uno pierde el poder que puede tener en una sala o en un espacio al que uno convoca, sino que uno sale y se integra a ese campo relacional. Y en este caso lo que tomamos fue el principio de lavar pies y manos en un momento en que la violencia en la zona centro, nosotros estamos, la facultad está situada en la zona centro, en la 13 con 14, o sea, ahí justamente cerca de la Jiménez, San Victorino, estamos cerca del barrio Santa Fe, y había un marco fuerte, digamos, de tensión, de violencia, incluso en torno a la facultad, en torno a las personas, en torno a las comunidades, en relación a quienes habitaban el espacio. Y esta idea de limpiar los pies y las manos se convirtió en un acto ritual de reconocimiento. De hecho, la acción se llamó Se hace camino, tomando la canción Se hace camino al andar, un acto de reconciliación. Era necesaria esa reconciliación en ese momento, en este contexto, en este espacio, lo es todavía, por eso hemos repetido la acción varias veces. Y en este caso, lo que unimos a la acción fue que antes de lavar los pies y las manos de las personas que encontrábamos en el espacio público, tomábamos sus huellas, lo cual redundó o resultó en una cartografía, en un mapa que defendía esa geografía del cuerpo y esa concepción del espacio, no por lo que el espacio es en sí, como una morfología, digamos, únicamente estructural, sino que un barrio es lo que es, una calle es lo que es por quienes lo habitan. En este caso, estamos acá en una parte justamente de la 13 sobre la 19 también, donde hay trabajadoras sexuales que también pudimos pues trabajar directamente con ellas, interactuar y pues que participaran y que entendieran, digamos que en este caso el arte es una forma de acercamiento. De hecho, este performance, más que un performance como obra resultante, defiende la concepción del performance como un proceso, o sea, como un proceso de reconocimiento, de diagnóstico, de relaciones de espacio público, incluso como una manera de mapear y de también investigar, esa investigación-creación, porque esto nos arroja a nosotros y a nosotras lo que sería un reconocimiento del lugar y de cómo son las dinámicas allí. Y permitió con el diálogo y con esta acción también que estas personas tuvieran una relación como cuerpos y un momento y un instante de reconocimiento, digamos que se sintieron en este sentido como en una satisfacción que nos alegró tremendamente. Bueno, el recorrido fue de todo un día, por todo el espacio, sobre todo la zona centro, recogiendo huellas, era recoger la huella y limpiar los pies y las manos. Voy a ir pasando rapidito, solamente esta pieza es quiero mostrar hoy un paneo de varios ejemplos más bien, y habitantes de calle, personas que pasaban, personas que visitaban, personas que laboraban, pues participaron activamente y esto tenemos muchas huellas. Lo hemos hecho en varios espacios de Bogotá, de Colombia y fuera de Colombia. Y esto nos ha permitido establecer un mapa, una marca. Como se dan cuenta, muchas veces las huellas son marcadas en una superficie o a veces sobre el cuerpo de quienes hacemos el recorrido y la acción relacional. Y ahí tenemos varios archivos importantes. Aquí está mostrando la concepción de mapa en contraposición de la concepción de calco,
dado que las dinámicas relacionales reclaman una interacción sobre lo real y derivada de lo real, como devenir de la realidad y no como su representación. Yo sé que esto es conflictivo. El texto investigativo que cambia la representación por el devenir, pues no alcanzo a plantearlo ahora, pero ha sido parte también de la práctica misma. Estamos pensando más en un devenir. Un devenir siempre es permeado por las múltiples direcciones de un acontecimiento. Es por esto que una mirada relacional no replica calcos, sino que actúa sobre un mapa de forma rizomática, y esto está tomado de Mil mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, de todo el estudio que hemos hecho, digamos, teórico de lo que son los análisis de Deleuze y Guattari, pero en la práctica misma, más allá de una teoría o de una filosofía, bueno, sobre todo de autores franceses, el rizoma, la cuestión relacional, se ve en la práctica de todos los territorios. Y el rizoma es diferente al mapa y al calco. Si el mapa se opone al calco es precisamente porque está, perdón, el rizoma como mapa es diferente al calco. Porque se opone, porque está totalmente orientado a una experimentación que actúa sobre lo real. Esta concepción de lo real yo sé que también es compleja, la tomamos de la idea un poco también de Lacan, donde habla de lo real como ese primer momento de impacto sensorial que no está intermediado o mediado o super traducido e interpretado por el lenguaje, a no ser que devenga de la misma realidad. Porque el lenguaje también es importante. De hecho, la concepción relacional también se plantea lo relacional como el relatio o como el relato, o sea, lo que se narra. Pero lo que queremos nosotros es narrar historias que deriven de la experiencia misma y que sean crónicas de lo que sucede en los procesos que tenemos en los espacios. Y de esta manera el mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, sino que lo construye, contribuye a la conexión de campos. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones, puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, por un grupo, una formación social. En cambio, el calco siempre vuelve a lo mismo. El mapa tiene múltiples entradas y salidas, pero el calco es como una radiografía que empieza a reproducirse y lo que hace es reproducir los puntos muertos. Se reproduce a sí mismo. Es como cuando, como artista, producimos un objeto que parte, y lo cual está bien. Yo solamente planteo la opción que hemos decidido tomar y que me interesa, pero es diferente a la opción de producir una obra que no va a tener enlaces, afectaciones o alteraciones, o que no es producto de una relación con un contexto. Esto es importante como referente, hablando justamente del mapa. Esto es una concepción de mapa también rizomática y dada sobre la experiencia misma, el mapa que deriva de la experiencia. En el 2001, yo soy cubano, ya les comenté, y el colectivo ENEMA, que estaba conformado por estudiantes del Instituto Superior de Artes en Cuba, hace esta acción que es dibujo calcado en 9 etapas. El referente que utilizan es la acción de Dennis Oppenheim, que hace un dibujo sobre la espalda de su hijo y a su vez su hijo transmite el dibujo a partir de lo que siente y después se intercambian. En este caso, la idea que tiene un poco ENEMA es transducir esta acción a un contexto relacional, colectivo, público, de ciudad, de contexto, digamos que plantea otra época que estamos viviendo, que ya no es genealógica, sino que las familias pueden estar dadas precisamente por relaciones sociales, empatías políticas, artísticas y demás, y donde se abre a la ciudad. Entonces ellos transmiten este dibujo, haciendo con una concepción también de manada, en un espacio público, de hecho tomando un espacio justamente de la ciudad donde lo realizan. Entonces, este es el ejemplo, el antecedente del que parten, que es Oppenheim, que de todas maneras plantea esa relación liminal entre cuerpos como concepción de mapa y experiencia al mismo tiempo, pero teniendo en cuenta que está inscrito en un contexto aún dominado por la genealogía, y ya habitamos un tiempo que también, partiendo de las concepciones deleuzianas, hablamos de contagios sociales, políticos, culturales, humanos, familias no unidas por lazos de sangre, sino por transmisiones virulentas que vinculan a seres de diferente linaje. Y entonces ENEMA hace esto en la provincia de Santi Espíritu, en Trinidad, en la azotea de la iglesia principal del municipio, y se ubican los integrantes del colectivo en fila y trabajan a partir justamente de la construcción del espacio. Tomando este ejemplo, hicimos entonces una acción que me interesa mucho traer acá como referencia a estas acciones relacionales en la ciudad. Esto fue junto con un espacio académico de primer semestre, de hecho,
el grupo de investigación, el semillero de investigación. Conformamos un grupo bastante grande, el grupo se dividió en subgrupos y cada subgrupo seleccionó un punto de la ciudad. Cada subgrupo, que era minoritario, establecía en relación a ese espacio de la ciudad un dibujo dado por unas líneas que tenían que ver también con la cuestión de la marca ritual y que sintetizaba la sensación que tenían con respecto al lugar, con un reconocimiento previo que se hacía del espacio, y hay un diagnóstico previo del espacio, y una marca en el espacio. Esto tiene que ver también con la concepción de ritual, de ritornelo, de círculo y demás. Una marca en el espacio y una forma de hacer y mostrar el dibujo. Partimos entonces de la Facultad de Artes, este es el punto de partida, de aquí salimos. El primer grupo entonces decidió hacer este mandala. Abrir la camiseta fue importante porque romper la ropa, abrir a la piel, a ese espacio de liminalidad, el límite como enlace al mismo tiempo, fue justamente el ritual de abrir a la acción. Desde el momento en que la camiseta se abre, inicia la acción y ya verán cuando termina qué pasa con esa apertura. Entonces, bueno, el punto de partida fue la Facultad de Artes. Esta imagen que vieron es el patio central de la Facultad de Artes. Allí empezaron los cuerpos en círculo, como una suerte de ritornelo, y con tijera en mano, cada quien, pues como vieron, cortaba la camiseta de quien tenía delante. Y después empezamos a hacer el recorrido, donde pasamos por el Boulevard del Centro, frente al Juzgado, la Avenida Séptima, el separador frente al Museo Nacional, la avenida, la calle 40, justamente en el túnel que está entre la Javeriana y la Distrital, la calle 26, cerca del Cementerio Central, y regresábamos al punto de la Facultad de Artes. Como esto fue una acción que se realizó hace unos cuantos años, lo que nos interesa es cómo estas acciones relacionales en la ciudad, a nivel de memoria, registro y archivo, también da cuenta de lo que era la ciudad en una época. Se van a dar cuenta por las imágenes que van a ver. Bueno, este fue el segundo punto al que llegamos. Como les decía, solamente un pequeño grupo sabía cuál es el dibujo que se transmitía. El resto del grupo lo que hacía era transmitir la sensación y en relación al contexto. Aquí en este espacio del bulevar y frente al juzgado, sobre todo en aquella época y todavía, se comercializan y se hace mercado, de hecho mercado oculto, digámoslo así, quizás no tan legal. Entonces la concepción de cacería fue lo importante acá y se trabajó pues con las personas también que eran parte de la cadena de vendedores del espacio público. Aquí pasamos a justo frente al Museo Nacional. Lo que quiero decir en cuanto a la memoria del archivo es que en esta época, en esta etapa, no existía el Transmilenio, entonces había una cuestión de registro del espacio y de reconocimiento y memoria de lo que era la ciudad en aquel momento, y también cómo esa huella quedó dibujada en las espaldas. Bueno, esta pieza también es para profundizar, pero como les digo, por tiempo voy a hacer un paneo. Aquí hicimos entonces este recorrido y esta intervención se hizo en el túnel que comunica la Javeriana con la Distrital y que plantea una relación también quizás de tensión entre lo que sería universidad privada y pública. Han habido situaciones incluso entre las comunidades, cuando ha habido protestas y demás, y por eso trabajamos con zapatos que aparentemente daban cuenta de diferentes estatus. Eran zapatos reutilizados también de procesos previos, justamente con estudiantes, marchas y demás, recuperados de allí, pero todos blancos, un poco jugando con esa relación entre supuestos estratos que al final no son tales. Entonces, bueno, llegamos al espacio, se transmite el dibujo que tiene que ver con el lugar y una forma de mostrarlo. Otra estación fue el bus, el transporte público. Dentro del transporte público se hizo también un dibujo en transmisión y en este caso el dibujo no estaba predeterminado, sino que era el movimiento del bus el que marcaba el dibujo. Seguimos recorriendo lo que aquí vamos entrando a la Universidad Nacional. Todo el tiempo el recorrido fue una peregrinación en línea de cuerpos. Todo el tiempo la línea nunca se perdió esa línea. Y acá, pues, la otra estación fue el puente que da a la Universidad Nacional, pero que en aquel tiempo no existía Transmilenio, por tanto tenemos un puente de cemento que da cuenta un poco de cómo era en aquella época la ciudad. Me parece muy interesante porque yo veo estos registros, estas fotos, y es como una memoria de lo que era la ciudad. Aquí llegamos a la 26, que tenía un separador, no había Transmilenio en aquella época, y el recorrido fue justamente en silencio, ojos vendados. Quienes usaron este espacio hicieron una investigación previa de lo que era el cementerio, la muerte, las pérdidas y rituales que se hacen, de hecho todavía se hacen en el cementerio algunos de estos rituales de manera oculta también, y quienes transitaban
y se ofrecían para que este grupo les hiciera pasar por la experiencia. Atravesaban este separador que era como el límite entre la vida y la muerte y que tenía autos todavía de lado y lado, y lo pasaban con los ojos cerrados, vendados, dejándose llevar por un sonido que también tenía que ver con algunas concepciones en relación a la espiritualidad y al mismo cementerio. Y este fue el cierre de la acción. La acción cierra entonces de donde salimos, pero en la parte de afuera de la Facultad de Artes Hazard, donde se sana muchas situaciones que se han dado allí en términos de enfrentamientos, conflictos, la cuestión del movimiento estudiantil y demás. Y aquí lo que hacemos es lo que se abrió, coserlo, también en cadena, ¿no? Se van cosiendo y se van cerrando esas puertas que se abrieron. Este proceso relacional que llamamos transmisión, que es una transducción de enema, a la vez una transducción de Denis Oppenheim, ha sido un proceso que se ha llevado a cabo en varios espacios de los talleres, los laboratorios, en mis espacios académicos e investigativos, en varios espacios de la ciudad, y que se convirtió también, igual que el de lavado de pies y manos y recogida de huellas, se convirtió en lo que sería prácticamente una forma de reconocimiento del lugar y el espacio, ¿sí? O sea, una manera de entender y dialogar con la ciudad. El problema que tenemos es que, del que partimos, es que la ciudad prácticamente no es habitada, no es reconocida, no es profundizada. Hay una relación muy fuerte donde parecería que la ciudad no le pertenece a nadie y le pertenece a todo el mundo, pero el tránsito por la ciudad no es de profundización, es de ir del punto A al punto B en velocidad todo el tiempo, sin reconocimiento con la ciudad. Bogotá, yo que no nací en Bogotá, pero que llevo muchos años ya, amo la ciudad y me parece que es una ciudad que ha sido golpeada, que ha sido exprimida, que ha sido un cuerpo también violentado y martirizado. Esto lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante. En el encuentro entonces de artes relacionales lo que hacemos es que se hace un proceso previo de laboratorio, de indagación, de mapeo, de acciones que son diagnósticas y de reconocimiento del espacio, y eso resulta en relaciones performáticas fundamentalmente, que es el lenguaje creo que más fuerte que vamos a ver en la ciudad. Estas son algunas imágenes en varios espacios de la ciudad, pero también cómo se configura como función, uso e imaginario lo que es un parque, una plaza, la naturaleza dentro de la ciudad, lo que son los separadores, la plaza de San Victorino y demás. Lo que ha pasado en estas relaciones es que, muy interesante, tenemos una buena comunidad de personas jóvenes, estudiantes en su mayoría y gente de la comunidad en general, que les da cierto temor, digamos, ciertos espacios de la ciudad, no los habitan. Y después que ocurren estos procesos, al menos por un tiempo, por eso hay que ir refrescando estos rituales, al menos por un tiempo, sienten el espacio totalmente diferente. San Victorino se convierte en un lugar que puede ser habitado. Madrinas de Banderas es un colectivo de mujeres mayores de 50 años, habitantes de Kennedy, del barrio Kennedy en Bogotá, por supuesto. Me las encontré justamente por un proceso que se hace, es un encuentro ABD, Acción en Vivo y Diferido, de la colega y artista Chichi Barrantes, con la cual he trabajado muchas veces en un buen diálogo. Nos hemos acompañado en procesos, digamos, colectivos, en procesos colaborativos, y ella ha participado en proyectos que yo he realizado y viceversa. Es un proyecto muy interesante porque es uno de los ejemplos de esas acciones relacionales en la ciudad. Lo que hace Acción Vivo y Diferido es que cada versión escoge un barrio diferente de la ciudad, un barrio diferente del espacio. Y hay un proceso de reconocimiento, talleres, trabajo con la comunidad y demás. En este caso yo seleccioné Kennedy y en el recorrido que hice me encontré con el colectivo Madrinas de Banderas. Fue un peregrinaje para encontrar este colectivo de varios días recorriendo Kennedy, yendo a la parte de lo que tiene que ver con Secretaría de la Mujer. Y este colectivo de mujeres encontró en el monumento de Banderas, al tiempo que fue para ellas un lugar, casi que un espacio de encuentro, de relación, de protección conjunta y demás, de identificación, encontraron también una relación empática con los cuerpos de las mujeres que habían sido violentados, grafiteados y demás. Esto es una tensión bastante fuerte porque, por un lado, hay una comunidad de mujeres que se siente en diferencia con este monumento y la forma en que se representan a las mujeres, y por otro lado también
hay una identificación al mismo tiempo. Es un sentimiento un poco dual o paradójico, diría yo. Pero lo que encuentran ellas es que, así como violentan a las figuras de mujeres que hay acá, violentan a la mujer en Colombia. Muchas de ellas son, son migrantes también, igual que yo, salidas desplazadas de territorios de campo, con historias de violencia. Y fue muy interesante hacer esta acción relacional, ritual, sanadora, donde yo hago una mediación, llevo a cabo, por supuesto, no siempre tiene una participación activa. De hecho, mi idea no es ser pasivo y ser un agente que solamente recoge lo que le pide la comunidad, sino integrarme a ella y también participar creativamente, pero la construcción se hace colectiva y relacional. Finalmente, aquí hay una contraposición. El proyecto se llamó Diosas de Carne. Ellas sí se contraponían a esas diosas supuestas del monumento y ponían de presente sus cuerpos como los cuerpos de carne que habitaban realmente el espacio, que habitaban el barrio, lo cual implicó esta situación de poner los cuerpos de presente, de también acudir al cuerpo acostado como un cuerpo que ha sido en un primer momento desconocido, pero que también al acostarse reconoce el territorio, pues marcar las siluetas y hacer un trabajo que tiene que ver con una nueva configuración del monumento. Esto fue también muy con la participación de ellas y fue muy interesante. Todavía trabajamos con ellas, hemos hecho varios procesos, proyectos en relación con estas personas. Aquí estamos haciendo un acto de zona intermedia que le llamo yo ritual accional en torno al monumento, de reconocimiento también de cuerpo y de contraposición, como digo, con la concepción de figura de mujer que tiene el monumento. Y hay una de las diosas que tiene que ver con el maíz, y justamente lo que hicimos fue un trabajo también colaborativo relacional con la mujer que precisamente es la que sobre todo vende maíz en el barrio, es muy conocida en ese sentido, tiene un puesto de maíz, y también fue contraponer el imaginario simbólico con la realidad. En este sentido, hemos tenido también, a partir de las acciones relacionales y artísticas, encuentros de debate, de diálogo, de construcción colectiva en torno a el lugar de la mujer en la ciudad, el lugar de la mujer en términos de lo social, la violencia en los territorios y demás, y ha dado para mucho en ese sentido. La relación con los monumentos, en términos de lo relacional, es también interesante e importante. De hecho, ha sido un símbolo fuerte para contraponerse cuando ha habido resistencias y movilizaciones políticas y demás. Y en este caso, pues, yo hice un recorrido de acciones que dan cuenta de que lo relacional no implica necesariamente una cuestión de tejido, digamos, homogéneo. No siempre es, ¿cómo decirlo?, condescendiente, voy a usar ese término, sino que también es la irrupción. Pero también es la irrupción de una utopía que es el monumento que nunca se logra alcanzar. La historia ya es inalcanzable. Esto se llama azotes a la historia y fue el intento de dar látigos en aquel momento a quienes tuvieron que ver con dar látigo, en este caso al monumento de Cristóbal Colón, pero nunca se llega allí, nunca se logra. Entonces hay utopías relacionales que nunca se concretan completamente. Una parte importante para mí de Bourdieu es identificar el arte relacional como una respuesta a la sociedad del capitalismo tardío, en la cual lo que el autor denomina, Bourdieu, las autopistas de comunicación restringen a la sociedad en trayectos únicos diseñados para garantizar un consumo sin pérdidas. Esto hay otros textos donde también nos alimentamos de autores latinoamericanos que dan cuenta de esta misma un poco preocupación que tiene que ver con lo que es el consumo, la producción, la velocidad y los cuerpos que terminan siendo, como yo les llamo, medios para. De esta manera, la sociedad circula por el ansia del consumo constante, generando un sujeto consumidor fungible, el cual interactúa dentro de un espacio de relaciones estandarizado y fetichizado como resistencia a este paradigma. La intención última del arte relacional es transformar este espacio de desfile, compra-venta en un espacio político. Y ahí es donde para mí entra la ciudad como un espacio político. Esto fue una acción que realicé en el momento en que se estaba esperando la noticia de la selección del nuevo Papa, el que está actualmente, y en ese momento las noticias en Colombia se dirigieron fundamentalmente a esperar qué iba a pasar como decisión y a que se lanzara la consigna de que ya habemos Papa. Y la cuestión de habemos Papa para mí tiene que ver con la papa, con el hambre y con la comida y con los sembrados. Entonces, en el Minuto de Dios, frente al Museo de Arte Contemporáneo, está la iglesia, y en aquel momento había una misa justamente en el tiempo, estaban esperando la respuesta, y la inquietud que yo tenía era hasta qué punto esto realmente sí tiene que ver con el contexto colombiano,
y de qué nos estamos ocupando realmente. Estas son ropas que yo utilizo en muchas de mis acciones, son ropas, pues tuve mucho tiempo de mi vida, mucho tiempo de migrante, prácticamente yo y mi familia de gitanos, ¿no? sin un lugar, sino peregrinando todo el tiempo. Y hay muchas de estas ropas que fueron de intercambio, que fueron ropas también de territorios en los que trabajé, y que son ropas que tienen historias, y que tienen historias personales, familiares y también sociales. Con estas ropas entonces empiezo a escribir habemos, como qué es todo lo que habemos. A mí me interesa mucho lo que pasa, por ejemplo, en esta imagen, y es la relación con el espacio, donde la intervención artística es casi que, si se dan cuenta, algo que habita el espacio, algo más que habita el espacio, pero la dinámica sigue, continúa, no me interesa cerrar el espacio o que haya una, digamos, tarima, etcétera. De hecho, que no sea yo, digámoslo así, muy conocido, me parece interesante porque me gusta el anonimato en este sentido. Y bueno, empiezo a colocar la palabra habemos y habemos hambre, es como se completa el texto, pero a partir del trabajo con justamente el barrio y con habitantes del barrio, la propuesta era que escribiéramos en el piso todo lo que habemos en Colombia, además de hambre. Y surgieron muchas cosas, elementos ya sean pasión, identidad, enfermedad, miseria, pero surgieron todo tipo de reflexiones, porque la acción también tiene que ver con el diálogo, la conversación, la escritura, la narrativa, y cómo en el barrio, que hay situaciones bastante delicadas, en la reflexión encontramos otros elementos como la pasión, ideales, carácter y demás. Justamente en el barrio de Minuto de Dios hay una relación que me interesó hacer también en el caso de esta escultura del Cristo desnudo de Justo Arosemena, que de hecho en la cita que él dice, en la tarja que está en la pieza, dice: me siento muy honrado de dejar mi obra en esta altísima comunidad del Minuto de Dios, ahí se los dejo, ámenlo o crucifíquenlo de nuevo. Y había todo un problema, una discusión, la escultura incluso se movió porque el Cristo estaba desnudo y eso generó todo tipo de opiniones de los estamentos de la sociedad. Entonces, la cuestión de la desnudez en el espacio, en este barrio, en este espacio, en este contexto, en esta sociedad en la que estamos, me pareció fundamental. Y aquí hay una acción relacional que hago en diálogo con el artista colega en aquel momento, Abel Ascona, de España, que él llega a Colombia y hay una relación que tiene que ver con la transculturación prácticamente. Primero, y también con los chicos del barrio, pues hay una acción que tiene que ver con las ropas, en un mapa que es el mapa, en este caso, que está dibujado en el piso, que es el mapa de América del Sur. Y en este caso hay una transculturación, en tanto que es digamos, el cuerpo de América, en este caso mi cuerpo, el que va a transvestir o a cubrir al que llega desnudo, que en este caso el inmigrante, ahí sí, va a ser el cuerpo español, que es el cuerpo de Abel Ascona. Entonces, una transferencia de ropas donde se invierte la relación. Esto se dio a partir de una discusión fuerte que tuve yo con Abel como artista. Él participó en Habitación, un proyecto que yo, junto con varios colegas, organizamos en la Galería Santa Fe, donde la discusión tiene que ver con la pugna entre territorios, con qué pasaba con la historia, qué pasaba con los territorios y cómo podíamos ser nosotros canales de algunas de estas historias. Finalmente, digamos, el intercambio de ropas termina siendo que este cuerpo, que es el cuerpo que había sido alguna vez símbolo de la colonización, termina siendo el cuerpo atado, amarrado, fijo en el lugar. Aquí hay toda una acción que tiene que ver con lo religioso también, por supuesto. Y finalmente rescatado o salvado, precisamente a partir de quienes también hacían parte de la acción relacional y que habitaban el barrio. Se propone entonces una creación colectiva, un ejercicio comunitario en la construcción de la verdad, el reemplazo de la concepción de obra de arte por prácticas tácticas y dispositivos que giren en torno a acontecimiento. A mí me interesa mucho la concepción de la idea de acontecimiento, pero en mi caso las acciones relacionales se refieren a dinámicas resultantes de las relaciones en las que participan todos los elementos estructurales, temporales, climáticos, de memoria, y la colectividad no es solo humana, puede darse un proceso relacional en la existencia individual. Quiero decir que el ser humano no es el centro de todo el campo relacional, si bien puede ser el canalizador, por supuesto, no quito eso. Yo no quito la concepción incluso de artista en el proceso, porque es el lugar de enunciación, pero
hay elementos que tienen que ver con el espacio y el lugar en sí, la geografía y demás. Quiero poner estos ejemplos donde incluso lo relacional puede implicar y para mí necesita y requiere un reconocimiento de mi intersensibilidad. O sea, no se da solamente en mostrar como validar, justificar, certificar que hago algo relacional ante otras personas, sino también yo mismo como cuerpo, como entiendo lo liminal con respecto al espacio. En Chile hicimos me invitaron a una residencia llamada Cohabitar. Un colega chileno de nombre Aníbal que tiene este proyecto de residencias. Esto también fue hace unos años. Cohabitar implicaba la relación sobre todo con el espacio en Chile, el espacio de Valparaíso y tres, digamos, territorios fundamentalmente. La concepción de ruina en la ciudad, y esta es una casa en ruinas que se devoró por la naturaleza, lo natural la invadió. La concepción de la playa, que es ya directamente frente al mar, y el espacio de la loma, porque Valparaíso está definido prácticamente por alturas y por lomas y por ascensos. En este caso, entonces, la relación con la ruina fue a partir de esta casa que estaba abandonada, que estaba en ruina, y lo primero que me pasó a mí cuando fui a entrar a la casa, un poco para habitarla y reconocerla, lo cual duró un buen tiempo, fue que la casa tenía afuera unas rejas que muy violentamente de mi parte yo tuve que saltar, digamos, y una de estas rejas atravesó mi ropa. Y para mí un poco la percepción y la intuición que tuve fue que el espacio me estaba planteando que yo tenía que estar en ruinas, como mismo estaba el espacio, para entrar en diálogo con el espacio, con el lugar. Por tanto, la acción comenzó primero con elementos que encontré en el espacio. Aquí hay dos conexiones con el lugar. Una conexión que tiene que ver con un aparato que había ahí, de estos que miden y que tienen que ver con vibraciones en el cuerpo, casi que una gimnasia pasiva. No sé, raramente me lo encontré allí. Y que implicaba esa parte de la tecnología que me fragmentaba a mí de la posibilidad aún de integrarme al lugar. Y la otra conexión que ven desde la cabeza es justamente con toda la vegetación que crecía, toda la enredadera que crecía en el espacio, en el lugar. Como entendí que el lugar lo que me decía era que deberíamos estar en ruinas para estar en igualdad de condiciones, después de intentar sentir las vibraciones del lugar en un acto de meditación, algo que suelo utilizar y que me interesa tremendamente, la acción consistió en precisamente una destrucción de la ropa hecha por el mismo lugar, por el mismo espacio. O sea, el espacio mismo me permitía destruir y rasgar las vestiduras que tenía, para después, en el mismo lugar, acostarme como una suerte de capullo. Esto tiene que ver también con las concepciones de migración. Como les digo, yo salí de Cuba y en la salida pues hubo un momento en que no tenía nacionalidad, ni colombiana, ni cubana, ni en ningún lugar. Ese intersticio me interesó mucho como lugar en sí, de identidad, digamos. Y en este caso, entonces, el reconocimiento del lugar fue justamente entenderlo desde lo sensorial, desde el acostarme. Para mí acostarme es un elemento fundamental, es una acción importante para reconocer el suelo, la tierra, sentirlo en el cuerpo mismo, en la piel, y habitarlo por un buen tiempo. Por tanto, lo relacional lo entiendo como un modo de pensar donde la realidad se piensa desde lo rizomático, donde no se fragmenta los elementos por separado, sino que se piensa de manera holística. Y digamos que me parece muy valioso para pensar lo social, lo educativo, lo político o lo artístico. Y ahí entonces hay nociones que acompañan mi percepción de lo relacional, que tiene que ver con lo simpatético, la intuición, lo rizomático, los devenires, versus la representación, lo holístico, las ritualidades, las relaciones cuerpo-espacio, cuerpo-territorio, la manada derivada del contagio, los enlaces y cruces disciplinares, la zona intermedia, lo liminal, el habitar. El habitar implica que durante un buen tiempo, ya sea en comunidad, ya sea con otras comunidades o personalmente, me interesa habitar el lugar y que es esa relación la que derive en una experiencia relacional. Esto es una cita para hablar de lo liminal de Liana Diegues, que tiene un texto fantástico que se llama Escenarios Liminales, donde ella habla de las acciones liminales, de esa teatralidad ampliada de la ciudad, y dice que durante años percibió lo liminal como la emergencia de un modo que hacía posible habitar el mundo de forma poética y auténtica,
aunque de forma también efímera. La liminalidad está inevitablemente vinculada a la comunitas, o sea, a la comunidad, la proximidad desjerarquizada hacia los otros, el encuentro no reglamentado pero vital, al hacer por sí mismo por los otros, a las subjetividades deseantes, a las políticas del deseo. Ahí también refiere a Deleuze. Y habla de lo liminal como condición o situación en la que se vive y se produce el arte, y no específicamente como estrategias artísticas de cruces y transversalidades. Esta es una discusión interesante porque yo me pienso si esto es una metodología o si es en sí una experiencia, ¿no? La situación en sí es una experiencia, ¿no? Bueno, este texto lo puedo compartir posteriormente para no alargarme en la lectura, pero es muy interesante y a mí me ha ayudado mucho. Es una autora mexicana que me parece muy valiosa. Bien, esto fue un proceso en también Santiago de Chile, en este caso sí en Santiago de Chile, y dentro de lo que sería el Encuentro Hemisférico Performance y Política en el 2016, si mal no recuerdo. A mí bueno, he hecho parte de este instituto varias veces, pero siempre me conflictúa, porque por un lado creo que tiene unas potencias de resistencia interesantes, políticas, artísticas, de región, periféricas y demás, y porque analiza el performance como una forma de estudio y de relación política con el mundo. Pero al mismo tiempo me conflictúa porque a veces creo que hay ciertas jerarquías y poderes que parece que van en contravía del principio que plantearía el Instituto Hemisférico. Pero la experiencia me interesó por lo siguiente, y les cuento lo que pasó en esta experiencia, casi como narrativa, como crónica. Esto es en el barrio Yungay. Esta es la plaza del Roto Chileno, es un pequeño parque realmente. Y se llama el Roto Chileno justamente por un monumento que van a ver acá, que simboliza a quienes lucharon en Chile desde las capas más pobres y lucharon con ropas rotas y con cuerpos rotos, porque eran era un movimiento de rebeldía que no tenía prácticamente sustento, no tenía base económica fuerte. Entonces, se llama el roto chileno a esta imagen de quien lucha y que tiene que ver con aquella época de la lucha, pero que usaban ropas rotas, desgarradas y demás, cosa que, insisto, viví yo en mi experiencia propia de peregrinación y de migración. Antes, por supuesto, como siempre, se hace un trabajo de relación con el espacio, investigación con el espacio. Aquí hay varias ropas que yo uso en varias de mis acciones y hay una incorporación de ropa sobre ropa. Hay una cosa que me pasó a mí en este momento y fue una lección importante. Yo antes de viajar ya tenía el compromiso planteado, pero antes de viajar, antes de llegar, tuve un accidente en un tobillo. Por la radiografía y por lo que me dicen en la EPS, evidentemente de forma errada, me dicen que lo que tengo solamente es un esguince. Entonces yo decido viajar. Y cuando llego, realmente el dolor era bastante fuerte. Yo tenía una acción pensada muy desde la prepotencia de que a veces suponemos que tenemos un cuerpo que poseemos y que podemos mandar sobre él. Tiene una acción pensada que tenía que ver justamente con muchas horas, con acciones corporales, de resistencia, de límites y demás. Y cuando tengo este tema en el tobillo, me empiezo a preguntar, pues, ¿qué hacer? Y finalmente entiendo que también la concepción relacional empieza por la relación con el cuerpo que somos, cómo lo reconocemos, cómo nos conectamos, cómo no lo dominamos, cómo somos y no tenemos cuerpo. Y por eso fue que la acción finalmente tuvo que ver y se realizó y la dejé guiar a partir de lo que el mismo cuerpo me fluía y me indicaba. De manera que la acción se hizo con muletas, se hizo con dificultad, se hizo con dificultad para caminar y yo relacioné el dolor que yo tenía con la rotura del roto chileno. Pero una cosa importante es que en aquel momento también sentía que Latinoamérica estaba rota. Había muchas situaciones, todavía las hay, nunca he dejado de verlas por lo visto, políticas, sociales y demás, que implicaban ruptura. Una cosa interesante es que en esta comunidad que nos hicimos allí, en este barrio, muchas de las personas que asistieron como artistas y como comunidad en general, que trabajan con comunidad, eran también migrantes, peregrinos y demás. Entonces empezó por escribir la frase rotos en el suelo, con todas estas vestimentas encima, con una concepción un poco que me interesa desde lo casi gitano. Las tizas también estaban rotas y demás, y con un canto ritual que hago, que como no voy a mostrar el video por tiempo, pues no podemos ver. Gonzalo Tejeda es quien tomó esta foto que estamos mirando en este momento. Un recorrido con el bastón que estaba utilizando, marcando un ritornelo, caminando
en dirección opuesta a manecilla del reloj, como un ritual también de reconocimiento, y empezar a lavar ropas que había también recogido en el contexto, en el espacio, de personas del barrio y de varias comunidades en Chile que también habían pasado por situaciones de violencia y demás, intentar depurarlas debajo del roto chileno de quien había un poco luchado. Curiosamente, muchas personas de la comunidad no conocían la historia del monumento, de la escultura, y dio pie para un debate que, por supuesto, no está en la acción, es de los procesos que siempre menciono como previos. Normalmente la escritura, donde cada quien escribía con el bastón que yo utilizaba, palabras que tuvieran que ver con el cuerpo roto. Las frases o el texto que yo coloco sobre esa arena, antes de tender las ropas e intentar quitarles todo, digamos, toda la marca de violencia que tenían estas ropas, es SOS en principio. Profe, 5 minutos. 5 minutos. Vale. Pero empieza por somos y termina por SOS, que es un llamado de auxilio prácticamente. Y finalmente, pues, en el diálogo con las palomas, ellas terminan posicionando sobre el espacio. Bueno, termino entonces con esta experiencia, con este ejemplo, y tiene que ver precisamente, bueno, aquí tengo otro texto también de Ludmila Ferrari, donde habla de justamente lo relacional como un posicionamiento público-político que marca un rumbo incisivo frente a los ejemplos que tienen que ver con lo que planteaba Urriu como instalaciones, happening, performance y demás. Este texto pues lo compartiré, pero no lo voy a leer en este momento. Este es un proceso de ejercicios que tiene que ver con la forma en que reconocemos, habitamos y dialogamos con el contexto de la zona centro donde está ubicada la Facultad de Artes. Se basa en la concepción del ritornello de Deleuze y Guattari, pero también desde varias teorías y varios autores y varias prácticas rituales. En Colombia hubo un proceso que llevé a cabo en Chocó, Nuquí, donde la concepción del círculo como espacio ritual fue fundamental. Y en este caso, lo que partimos es de un punto primero inicial. Se habla de un centro estable y calmo en medio del caos, entendiendo la ciudad como ese primer caos, donde cada cuerpo, cada persona, que hay estudiantes y hay relación con habitantes del barrio en el que estamos, marca un círculo en torno a sí y lleva a cabo lo que sería una primera acción ritual, digamos, de punto cero, que le llamo yo, de centro de gravedad propio, un centro propio y estable en medio del caos. Y aquí hay una conexión con el cuerpo en relación al espacio, el contexto. Posteriormente, bueno, es una imagen muy interesante porque se crean estos círculos, estas pequeñas cápsulas, digámoslo así, dentro del espacio, que también dan cuenta de esa, en primera instancia, fragmentación que tenemos en el momento en que se habita la ciudad y cómo cada quien crea su propia cápsula. Estos son estudiantes de primer semestre. Algunos de ellos, otros son de semestre avanzado y otros son, como les digo, personas invitadas que desarrollan esta labor, este trabajo, para también entender qué pasa con el espacio, entendiendo que, como digo, lo relacional comienza por la experiencia propia del cuerpo que somos. Esto es en la plazoleta frente a la facultad. Esto, bueno, empieza por ese espacio propio, pequeño, y después hay una interconexión entre cuerpos que va siendo micro y va creciendo a lo macro, en esa concepción relacional de relaciones. Aquí hay una foto, la que están viendo, no sé si a mi derecha o a la de ustedes, que es ya cuando las personas, transeúntes, habitantes, entran a la acción, y es muy raro porque se crea una situación que es indescriptible. Me gusta mucho la concepción de lo real como aquello que es muy difícil de describir o teorizar, y que sucede en la experiencia misma y se da en la experiencia misma. De manera que el arte relacional intenta permitir al espectador, que en algunos casos podría dejar este nombre por el de viviente, ser parte de una experiencia que le incluye, donde es partícipe del proceso a través del cual se construye algo que finalmente también le pertenecerá. El reto es entonces desarrollar procesos que se proyecten y metamorfoseen desde realidades y relaciones que enlazan la interioridad con la exterioridad, siendo el devenir de varias subjetividades y realidades.